pues, podemos enseñar más con nuestro ejemplo, con nuestras acciones que con las palabras. De hecho, este tema lo he titulado así: sembramos en nuestros hijos con ejemplo. Sí, podemos sembrar, hermanos, en nuestros hijos con el ejemplo. Es como una semilla que sembramos, y la Biblia dice que todo lo que sembremos, pues eso podremos cosechar. Bendito el nombre de Jesucristo. Así es que no nos cansemos de sembrar el bien, como dice su palabra allá en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Amén. Y vamos a partir, hermanos, de una escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6. ¿Estamos ahí? Dice en el nombre del Señor Jesús, primera carta a los Corintios, capítulo 10, de 1 al 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron, gloria a Dios, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron, ¿en qué, hermano? Como ejemplo de nosotros, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas fueron como un ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sigue diciendo el versículo 7: y seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, vuelve a decir, les acontecieron como, hermano, como ejemplo, y son escritas para nuestra admonición o advertencia, en quienes los fines de los siglos han parado. Bendito el nombre de Jesucristo. Estas cosas les sucedieron como ejemplo. Un ejemplo que dejó en cierta manera un camino, dejó una huella, dejó un historial, algo que lamentablemente muchos de los hijos de Israel siguieron en ese mal ejemplo. Pero ahora la palabra de Dios nos dice a nosotros como iglesia, nos da esa advertencia, que en este caso no tomemos ese mal ejemplo de aquellos que fueron postrados en el desierto, que codiciaron, que fueron compradores de ídolos, que fornicaron, que tentaron a Dios, que murmuraron. Que no sigamos ese mal ejemplo. Estamos conscientes, hermanos, que nuestros hijos son más dados a seguir
nuestro ejemplo, nuestras acciones, que nuestras palabras. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Mira lo que nos dice ahí también la palabra de Dios. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. Hay ejemplos de desobediencia. Estos son malos ejemplos, ¿sí? Los ejemplos de desobediencia son malos ejemplos. Cuidemos entonces de no enseñar malos ejemplos a nuestros hijos, porque sin duda eso es lo que estaremos sembrando en ellos, malos ejemplos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. ¿Lo tenemos? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despedazado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados del juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, ¿por qué, hermano? Poniéndolas por ejemplo. ¿Sería ese un buen ejemplo, el de Sodoma o de Gomorra, o un mal ejemplo? Por supuesto que fue un mal ejemplo que no debemos de seguir. Y dice entonces que las puso a Sodoma y a Gomorra, poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Ahí está, ¿qué es lo que le pasó a Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas con fuego y azufre que cayó del cielo por su vida desobediente, su vida de pecado. Ahí está el ejemplo de pecado, de desobediencia de estas ciudades, Sodoma y Gomorra. La carta del apóstol Judas, ahí es un solo capítulo, vamos al versículo 7. ¿Lo tenemos? Vuelve a mencionar a Sodoma y Gomorra y dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, ¿por qué, hermano? Por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Un ejemplo, un mal ejemplo, un ejemplo de rebelión contra Dios, un ejemplo de desobediencia, y que finalmente sufrirá, quienes siguen ese mal ejemplo, sufrirá el juicio del fuego eterno. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a ver el buen ejemplo que tenemos primeramente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 13. Evangelio según Juan, capítulo 13. Dice ahí la bendita palabra de Dios. Versículo 12 al 15. Amén. Así que después que les hubo lavado los pies, esto a sus discípulos, y tomando su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Del Señor Jesús solamente podemos tener un buen ejemplo. Y aquí el Señor, de manera humilde, lavó los pies de sus discípulos, y sí, entre ellos Judas, que realmente, hermano, no se lo merecía. Y no es porque el Señor ignorara la condición de Judas, no, sino que con ello el Señor le estaba dando una oportunidad para que Judas, al ver la humildad y cómo el Señor lo hacía partícipe de aquella comunión, pudiera arrepentirse. Sin embargo, sabemos la historia que él no lo hizo. Aquí el Señor da este ejemplo, recordando lo que él dijo, sabiendo que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre las gentes, sobre las naciones, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos, mas entre vosotros no será así. Mas el que quisiera entre vosotros ser el mayor será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el ejemplo del Señor Jesús sirviendo. Y Él dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Debemos seguir el buen ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Todos los que puedan ahí, a unos niños, ir a las citas. Primera de Pedro 2. Claro, los que tengan una Biblia. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 21. Porque para esto son llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué nos dejó el Señor? Ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, que cuando le maldecía no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Ahí está el Señor dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros sigamos ese ejemplo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Ahí vemos, hermanos, bueno, solamente cito lo que dice Efesios 5, 1 y 2, dice, ser imitadores de Dios. Es decir, seguir el ejemplo de Dios, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si los niños y nuestros hijos crecen donde hay amor, sin duda aprenderán a amar. Pero si crece en un ambiente hostil, en un ambiente de pleitos, en un ambiente de gritos, de engaño, eso es lo que aprenderán. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vemos, hermano, también ahí en el capítulo 1 de la primera de Pedro, en donde estamos, capítulo 1, versículo 15. Un texto muy conocido que dice, sino como aquel que os ha llamado es, ¿cómo es el Señor? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, el Señor para demandarnos que seamos santos, Él nos pone el ejemplo. Sed santos como Él también es santo.
escrito está, dice el versículo 16, sed santos como yo soy santo. De esa manera podrá también un padre, una madre, mandarles a sus hijos, enseñarles a sus hijos con el ejemplo, diciéndoles, sean así porque así es lo que yo les he enseñado, así es lo que han visto en mí, porque yo también soy así. Los hijos sin duda aprenden con el ejemplo. Pero si los niños crecen en un ambiente de gritos y aún el padre y la madre le gritan para apaciguarlos, para llamarle la atención, te digo que te calles, pero lo dicen de manera malsonante, hiriente. ¿Qué ejemplo, hermano, estarán aprendiendo o estarán teniendo los hijos? ¿Un ejemplo de paciencia o un ejemplo de gritería? Sin duda, hermano, estarán, si ellos es lo que ven, si es el ejemplo que ven, un ejemplo de gritos, ellos aprenderán. Bendito al nombre del Señor Jesucristo. El Señor nos deja el ejemplo y Él dice, sed santos como yo vuestro Dios soy santo. Primera de Juan, capítulo 2, allí enseguida de las cartas de Pedro sigue la primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Amén. El que dice que está en Él, o sea, el que dice que está en Cristo, o en otras palabras, la expresión más común, el que dice que es cristiano, debe de andar como Él anduvo. Debe de seguir el ejemplo del Maestro, debe de seguir el ejemplo del Señor Jesús. Nosotros, para poder estar en Cristo, debemos andar como Él anduvo, es decir, siguiendo su ejemplo. Ahí mismo, capítulo 3 de la primera de Juan, versículo 2 y 3. Amén. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica. ¿Cómo, hermano? Se purifica a sí mismo, y lo dice, la versión antigua dice, como Él también es limpio. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es limpio, Él es santo. Por cierto, hemos dicho que santo es un sinónimo de limpio. Él nos enseña con el ejemplo. Y nosotros no tenemos queja de nuestro Padre. Hablando de nuestro Padre espiritualmente, nuestro Padre que es Dios, no podemos tener queja de Él, pues Él nos deja un ejemplo digno de imitar. Gloria a Dios. Dice ahí, hermano, en este capítulo 3 nos pasamos al versículo 16. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Ese ejemplo, ¿de quién lo tomamos, hermano? De nuestro Señor Jesús, el cual, hermano, su amor lo dijo no solamente con palabras, o más bien lo demostró, hermano.
Él no anduvo diciendo yo los amo mucho. No, Él demostró con hechos su amor. Demostró por el ejemplo su amor. Bueno, nosotros, si seguimos el ejemplo de nuestro buen Señor Jesucristo, como dice este texto, versículo 16, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Este ejemplo tenemos del Señor, hermano, digno de imitar. Y nosotros como padres también debemos de enseñar a nuestros hijos con el ejemplo, con nuestras acciones, con nuestros hechos. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos nuevamente ahí al Evangelio de Juan. Y por cierto, también al capítulo 13, pero esta vez un versículo más adelante del que leímos anteriormente. Capítulo 13, versículo 34. ¿Lo tenemos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo, hermano? Como yo os he amado, o sea, como yo les he dado el ejemplo, así ámense unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis los unos a nosotros. Si nosotros amamos, pero con el ejemplo, eso es lo que aprenderán nuestros hijos. Nuestros hijos, hermano, en ciertas edades están como una esponjita absorbiendo, aprendiendo, más que todo lo que oyen, todo lo que ven. Y es vital, es importante que si queremos hijos sanos en el Señor, hijos temerosos de Dios, tenemos que enseñarles hoy más que nunca con nuestro ejemplo. Reforzar realmente nuestro ejemplo que ellos ven, ya que si nosotros faltamos en el hogar como figura paterna, cuando me refiero a eso, hermano, me refiero a que alguien puede estar en la casa, puede ser el padre de familia, pero nunca habla con los hijos, nunca los invita a trabajar con él, nunca los invita a hacer algo. Y ¿sabe qué? Ahí está faltando una figura paterna. Y por eso los hijos, en lugar de seguir el ejemplo del padre, que no lo ven ni lo oyen, pues mejor siguen el ejemplo de algún personaje en las redes sociales, de algún personaje en las caricaturas. ¿Por qué? Porque falta la figura paterna. Hemos visto este tema, hermano, que alguien puede estar, sí, en la casa, pero ausente totalmente hacia los hijos, ausente totalmente, ni una palabra, ni le va, ni le viene, ¿verdad? Ni un decir cómo se portaron mis hijos mientras que estuve en el trabajo. Él no sabe de nada. Y a la hora que llega, que es el momento en que lo pueden ver y conversar con él o tratar con él, el padre suele decir: quita estos escuincles de vista que no me interrumpan, que no me molesten porque vengo muy cansado. Es más, cierra la puerta de la recámara para que no me hagan ruido. Una ausencia total de la figura paterna y por ende, por consecuencia,
del ejemplo de un padre. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hemos dicho, hermano, que a veces los padres dejan que algún personaje en las pantallas, en la televisión o en el celular, en las redes sociales, les enseñan a sus hijos. Pero si el padre, la madre supieran qué persona, cuál reputación tiene esa persona, que es una persona viciosa, que es una persona pervertida sexualmente, no creo que no dejaría que sus hijos se sentaran enfrente de él. Pero como son buenos actores, saben engañar al público, pues la madre, el padre pasa por desapercibido que aquellos personajes les están dando un ejemplo, inclusive de cómo responderle a papá y a mamá: no me toques. Así lo ven en el personaje de la pantalla. Y le demandan al padre: no me grites. Y en algunos casos, porque hasta le habla a la policía, a ver cómo te va. Ya los niños estamos protegidos. Bueno, parece que son muy inteligentes, ¿verdad?, para su mal, porque no se puede decir que para su bien. Cuidado de quién están siguiendo el ejemplo nuestros hijos. Cuidado. Si usted se pusiera a rastrear a algunos de sus personajes favoritos, realmente se daría cuenta que son personas de muy baja moral, de una muy mala reputación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesús como Padre, Él nos da un ejemplo. Nosotros debemos imitar al Señor Jesús también como Padre con nuestros hijos, dándoles un buen ejemplo. Filipenses capítulo 2. La carta a los Filipenses capítulo 2. Versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también. ¿En qué hubo este sentir? En Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Bueno, lo dice el contexto, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando superiores los unos a los otros. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros, mirando el beneficio de los demás y no el nuestro. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, el versículo 5 está diciendo que ese es el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gloria a Dios, un sentir, una forma digna de imitar. Alabamos el nombre de Jesucristo. Los siervos de Dios también se mostraron como ejemplo. Vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera carta a los Tesalonicenses 1, versículo 6 y 7. ¿Estamos ahí? Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando dice fuisteis hechos imitadores, ¿qué quiere decir? Seguisteis nuestro ejemplo. Versículo 7. En tal manera que habéis sido, ¿qué cosa? Ejemplo. Ustedes también han sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Y mire, ese ejemplo se divulgó, se dio a conocer, pues dice
el versículo 8, porque de vosotros ha sido divulgado o ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Ahí estaba el ejemplo. Gloria a Dios. Un padre, hermano, no tiene necesidad de hablar mucho si da el ejemplo. Si les enseña con acciones, si les enseña con hechos. El mismo, bueno, vamos a ir a la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 9. Amén. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis, ¿qué cosa? Debéis imitarnos, porque no tuvimos desordenadamente entre vosotros. Qué bueno cuando un padre muestra siempre una conducta ordenada, una conducta honesta. Pero si un padre lo primero que hace es andar desordenadamente, ¿con qué autoridad moral podrá corregir a los hijos? Los hijos lo primero que van a decir, pero usted es el primero que lo hace. ¿Cómo quiere que no grite si usted es el primero que gritar? ¿Cómo quiere que no mientras usted me enseñó a mentir? Desde cuando estaban niños, ¿verdad? Que iba el abonero. Si viene el abonero, dile que no está. El niño imprudentemente dice mi mamá que no está, ¿verdad? Desde ahí a los niños se les enseña la mentira, el engaño, con un ejemplo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice entonces, versículo 8: ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos potestad, sino para daros en vosotros, ¿qué cosa, hermano? Un ejemplo para que nos imitaseis, para darles un ejemplo, para que nos imitases de no andar desordenadamente. Un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, digno de... Esa es la mejor enseñanza, enseñar con el ejemplo, para que nuestros hijos que ven nuestra forma de proceder aprendan con el ejemplo. Filipenses capítulo 3, carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 17. Mire lo que Pablo dijo a los hermanos de Filipos. ¿Lo tenemos? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que haciendo bien como nos tenéis. ¿Por qué? Por ejemplo o como ejemplo. Nos tenéis por ejemplo. ¿Cómo daban ese ejemplo? Pues con hechos, con acciones. Miren lo que dice ahí mismo en el capítulo 4. Pablo les dice en el versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, ¿y qué más? Y visteis en mí, ¿qué les dijo? Esto se... Nada más, no les dijo, a ver, acuérdense del sermón que titulé así o así. O acuérdense de la enseñanza que les di tal día. No, simplemente les dice, hermanos, lo que oyeron, lo que vieron en mí, esto hagan. En otras palabras, sigan el ejemplo que yo les di.
y el Dios de paz será con vosotros. Alabamos el nombre de Jesucristo. Eso es seguir un buen ejemplo. Que nuestros hijos puedan seguir un buen ejemplo. Santiago capítulo 5 o Jacobo en realidad en los evangelios fue este hombre de Dios, este apóstol fue llamado Jacobo. Así inicia en la carta diciendo Jacobo, siervo de Dios. Y dice en el capítulo 5, ahí también nos habla de un hermoso ejemplo. Versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Hermanos, no os quejéis unos a otros. Hermanos, si ese es el ejemplo que le dan los hijos, siempre quejándose unos a los otros. Eso es lo que van a aprender los hijos. Siempre se queja de su esposa, le llama gorda, fea. ¿Qué ejemplo está dando a los hijos? Siempre quejándose. O viceversa, ¿verdad? La esposa quejándose del marido. Pues, ¿qué van a aprender los hijos? A quejarse, a hablar mal del uno contra los otros. No os quejéis unos a otros o unos contra otros, porque no seáis condenados. Eso puede ser de condenación, hermano. Es grave. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad, ¿por qué, hermano? Por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomad el ejemplo de los hombres de Dios, en este caso cita a Job, pero también a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Sigamos, hijos, niños, sigan un buen ejemplo. Pero para eso nosotros como padres debemos esforzarnos para dar un buen ejemplo. Primera carta a Timoteo capítulo 4. Primera carta a Timoteo 4, versículo 12. ¿Lo tenemos? Ninguno tenga en poco tu juventud. Si ustedes sienten que lo tienen en poco, bueno, aquí está un gran consejo. Sé ejemplo, pero sé ejemplo de quién? De los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Aclaro esto, ejemplo de quién, porque alguien podrá hacerse de fácil ser ejemplo de los drogadictos, de los borrachos, de los ladrones que están en la cárcel, y podrán decir: yo no ando así, y hasta podrán demandarle al papá, a la mamá: da gracias a que yo no ando como aquellos perdidos. Pero aquí dice, hermano, que hay que esforzarse por ser ejemplo de los creyentes, ser ejemplo de los fieles. Y hay que ser ejemplo en qué? En palabra. ¿Cómo hablamos, hermano? ¿Cómo es nuestra conversación? Pero si nosotros hablamos de una manera malsonante y vulgar, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hay una palabra muy regional por estos lugares, que es
Pues esto me da pena decirlo, pero es la palabra que... Y muchos dicen, pues, no tiene nada de malo, hermano, es aquí lo más común, así se habla. Y otra vez, una joven, la vio en el diccionario, dice, palabra vulgar y malsonante. Nosotros, hermanos, no estamos para hablar como habla la gente, ni para seguir ese dicho que dice al pueblo que fueres, haz como vienes. No, nosotros somos un pueblo diferente. Que las gentes vean nuestra conducta y digan ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Gloria a Dios. Un pueblo que marca la diferencia, hermano. Un pueblo que en realidad es diferente. Y es que nosotros también, hermano, como iglesia, como pueblo de Dios, no debemos de seguir el ejemplo o los malos ejemplos de la gente, ni cómo hablan, ni cómo visten, ni cómo proceden. En una ocasión me platicó un hermano de El Salvador, allá en Estados Unidos, que allá en su pueblo natal es muy común que las mujeres vayan al río a lavar la ropa y que lo hagan desnudas de la cintura para arriba. Eso es muy normal. Así le dije, su mamá era cristiana, ¿verdad? Sí, hermano. Ella iba a lavar el río así. No, hermano, ella no. Ya ve usted, entonces no es normal. No para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no debe de seguir las costumbres de las gentes, el mal ejemplo de las gentes. ¿Qué dijo el Señor allá? Solamente cito en Jeremías 10:1 y 2. No aprendáis el camino de las gentes ni sus costumbres, porque son vanidad. No aprendáis sus costumbres, ni su forma de hablar, hermano. Alguien ha dicho, pues entonces, ¿cómo debo de hablar? Pues hable como la Biblia. ¿Qué le parece, hermano? Hable como, aduéñese o apropiese del vocabulario de la Biblia. Mira qué bonito va a hablar. Bendito el nombre de Jesús. En lugar de decir, échale ganas, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Esfuérzate y sé valiente. Qué bonito, ¿verdad? Cuando usamos un vocabulario de la Biblia. Santo es el Señor Jesús. El ejemplo, hermano, que debemos tomar es de la palabra de los hombres de Dios, la fe de los cuales debemos imitar. Así dice, mire, me acordé de esa escritura de Hebreos capítulo 6. Gloria a Dios, Hebreos 6, versículo 10 al 12. ¿Lo tenemos? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido y aún sirviendo a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros tenga o muestre la misma solicitud, la misma disposición, hasta el cabo, hasta el fin, no nomás por un día, no nomás por una temporadita, no, sino siempre hasta el fin, para cumplimiento de la esperanza. Versículo 12, este es el versículo que vino a mi corazón. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores ¿de quién? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué le parece, hermano? Hay que imitar a aquellos que viven en fe y que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. No siga, hermano, las costumbres de la gente, no que porque sí hablan aquí, que porque así visten así. No, hermano, nosotros somos un pueblo diferente, con un vocabulario diferente. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? El pueblo de Dios, pues en lugar de decir gracias que Dios hará, en lugar de eso dice Dios tu Padre. En lugar de decir, por favor, que nuestra mano pueda decir en el amor del Señor. Miren, un vocabulario de Dios, un vocabulario bíblico. Alabamos al Señor Jesús. Así es que la próxima vez que usted quiera usar palabras regionales, asegúrese si está en la Biblia o no. O consulte el diccionario como lo hizo esta joven y que encontró esa palabra como palabra vulgar y malsonante. Qué importante que nosotros demos un buen ejemplo, sobre todo padres, que usted es el pastor de su casa, usted es el sacerdote de su casa, pueda dar un buen ejemplo a sus hijos. Ejemplo de los creyentes. Tito capítulo 2, vamos a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Santo es el Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 7. Aquí habla a los viejos, habla a las viejas o ancianas, dice la versión 60. Lo digo porque así también está escrito en la versión antigua. Y habla a los ministros, a los jóvenes. Y dice finalmente este versículo 7, ¿lo tenemos? Mostrándote en todo. ¿Por qué, hermano? Como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De buenas obras, es decir, con hechos. Eso quiere decir mostrándote, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver qué cosa, integridad, seriedad. Que sus hijos vean que usted es un hombre íntegro, un hombre serio, que cumple su palabra. Ejemplo de buenas obras, de acciones. ¿Qué ejemplo estaríamos dejando a nuestros hijos si se halla una cartera y trae ahí la credencial con la dirección del dueño? Mira lo que nos hallamos. Esto es de Dios, ¿verdad? Dios hizo que nos halláramos este dinero. Y si su hijo le dijera, papá, pero ahí trae la credencial del dueño. No. ¿Qué ejemplo, verdad? Daríamos un ejemplo de integridad. No. Pero si sus hijos ven, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Si hay una cartera con las credenciales del dueño y ven usted y llama que no agarra ni un billete. Hermano, eso marca a los hijos. Les enseña más de las palabras a los hijos que el ejemplo de su padre. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Enseñemos entonces a nuestros hijos con el ejemplo, mostrándote en todo por ejemplo. Y dice el versículo 8, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de nosotros. Sembremos a nuestros hijos con el ejemplo, con nuestras acciones. Efesios capítulo 4,
Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Versículo 25 hasta el 31. ¿Lo tenemos? Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es importante que sus hijos lo oigan hablando siempre la verdad. Pero si sus hijos lo oyen diciendo mentiras, qué mala enseñanza. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir ni se ponga el sol sobre vuestro enojo? Que no dure enojado ahí hasta la noche y que tú te duermes en aquella cama y yo en esta, y mándate al sofá. Qué mal ejemplo para los hijos. Pero cuando estamos hablando de dar un buen ejemplo a nuestros hijos, enseñarnos el ejemplo, no quiere decir que usted tenga que ser perfecto. No somos perfectos. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque o que nunca se equivoque. Pero si sus hijos ven que aunque se equivoque, usted no deja que ese enojo se ponga hasta el anochecer, sino que se reconcilia con su esposa, pide perdón, o si ofendió a sus hijos en un momento de desesperación. Todos nos equivocamos, pero téngalo por seguro que quedará más marcado cuando sus hijos ven que usted pide perdón, que usted pide disculpas por sus equivocaciones. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sigue diciendo, versículo 27, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno. Gloria a Dios. Pero si sus hijos lo ven llegando con cosas que agarró del trabajo, lo hace triste. ¿Qué es lo que van a aprender? Pues van a aprender también a buscar, a agarrar lo que no es suyo. Cuando ven que sus hijos traen, no sé, un sacapuntas, una pluma muy bonita y que no es de sus hijos, y que simplemente cree por conveniencia cuando le dice a sus hijos, y esa pluma me la llevo, y luego trae un sacapuntas muy bonito, me la llevo. Pues qué muchacho tan suertudo que siempre se anda hallando cosas tan buenas. Convenientemente, a lo mejor se hace sordo y dice, no, pues así no como. Pero investiguen más allá. Investiguen más allá, no hurtaba, no hurte más. Antes trabajo, cuidando con sus manos lo que es bueno. Porque si usted se calla, sus hijos seguido traen cosas que no son de ellos, sabe que usted se está haciendo cómplice de los hurtos que hacen sus hijos. Yo espero que no haya ningún caso de eso, pero estoy poniendo solamente un ejemplo. ¿Cómo pudiera caer en la condición de cómplice por no decir nada de aquellas cosas que traen sus hijos y que no son de Dios? Versículo 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Nuestros hijos no convertidos, no bautizados,
¿Serán creyentes o estarán en la categoría de oyentes? Oyentes, están oyendo. Que sus palabras no dañen a esos pequeños oyentes. Parece que no lo oyen, pero son los que más atentos están. ¿Te fijaste? Mi mamá recién terminó el culto y lo primero que hizo fue hablar del hermano, de la hermana, del fulanito. El ejemplo que sí. Y ya después hasta participan, ¿verdad? Yo también vi en esto, yo también vi aquello, y están murmurando. Recuerden, son nuestros oyentes. La murmuración, sin duda, es un mal ejemplo para esos pequeños oyentes, nuestros hijos. Versículo 31. Toda amargura y enojo e ira y voces. ¿Cómo dice la versión 60 esa palabra voces? Griterías y maledicencia, es decir, maldecir, sea quitada de vosotros y toda malicia. Sea quitada de vosotros toda gritería. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos si nos llevamos gritando? Santo es el Señor Jesús. Tenemos que hacer conciencia de esto, ¿no? Y enseñar con el ejemplo. Si usted, hermano, grita, créalo, sus hijos aprenderán a gritar. Si usted es hiriente, golpea con sus palabras, sus hijos aprenderán a hacer lo mismo, a ser muy hirientes, muy ofensivos. ¿Qué ejemplo les estamos enseñando a nuestros hijos? Gloria a Dios, aleluya. Quiero, hermano, que veamos ahí Job capítulo 30, algo también, hermano, que compete a nosotros no dar ese mal ejemplo. Job capítulo 30, ¿lo tenemos? Dice el versículo, vamos a leer desde el 1 al 9. Mas ahora los más mozos, los más jóvenes de días que yo, se ríen de mí. Eso suena como a burla, ¿no le parece? ¿Sabe en qué condición estaba Job? Con una maligna sarna desde la planta de sus pies hasta su muerte. Esto hizo que fuese objeto de burla. Y las personas, hermano, suelen burlarse de aquel desvalido, de aquel con una deficiencia física, quizás con alguna incapacidad. Qué terrible que nuestros hijos, si nuestros hijos ven ese ejemplo a nosotros de burlarnos de los demás, sin duda aprenderán a burlarse también de los demás. Que porque está flaca, que porque está gordo, que porque está gorda, que porque está pecosa, siempre encontrarán una forma de burlarse de los demás. ¿Por qué? Porque es lo que han aprendido del papá. Dice, se ríen de mí, cuyos padres yo desdeñara ponerlos con los perros de mi ganado, porque ¿para qué no habría de menester la fuerza de sus manos, en los cuales habían perecido con el tiempo? Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad,
al lugar tenebroso, asolado y desierto, que cogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. O sea, una situación muy pobre, miserable. Sin embargo, Job, hermano, no los menospreció. Eran echados entre las gentes y todos les daban grita como a ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en la roca. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de las espinas. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora, ¿qué dijo Job, hermano? Yo soy objeto de su burla y he sido hecho su verdad. Objeto de su burla. Es terrible cuando alguien hace objeto de su burla a una persona que porque está enferma, que porque tiene alguna apariencia irregular, o qué sé. Total que los que se burlan siempre buscan una forma de burlarse de los demás. Siempre hacen una forma, buscan la forma de burlarse de los demás, ya sea con el nombre, ya sea con su apariencia, con X cosa. Ese mal ejemplo están siguiendo muchos hijos y hacen por cualquier causa objeto de burla de aquel niño, de aquella persona. Se están burlando. Santo es el Señor Jesús. ¿Sí? Qué terrible, ¿verdad? Cuando alguien se burla, cuando alguien miente, si cría a sus hijos en ese ambiente de burla, los enseñará a ser burlescos, a hacer bullying de otros niños o de otras personas. Si cría a sus hijos en ese ambiente de mentira, serán hijos que se enseñarán a mentir y a engañar. Si son hijos que ven el ejemplo de violencia y de gritos, eso es lo que van a aprender. Se enseña con las acciones, se enseña con el ejemplo. Por eso debemos de mostrarnos con buen ejemplo en todo, mostrándote en todo por ejemplo. Amén. Si ellos ven que somos humildes, reconociendo nuestros errores, ellos aprenderán de esa humildad. Pero si ellos ven que somos soberbios, con nuestras actitudes aprenderán a ser altivos, soberbios. Así es que, padres, enseñemos con nuestro ejemplo, con buenas obras, haciendo ver de nosotros integridad, seriedad.